Bueno, mira, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que viví me estuviera pesando encima ahora, y siento que necesito soltarlo, como si estuviera grabando un audio para una amiga que me entiende, porque a veces uno se calla tanto que termina explotando por dentro. Yo soy de una familia, no sé, complicada, tipo así, de esas que te marcan desde chiquita sin que te des cuenta. Nací en un barrio de Buenos Aires, en los 80, cuando todo era más crudo, más de lucha diaria. Mi viejo era obrero en una fábrica, laburaba turnos eternos, y llegaba a casa hecho mierda, con olor a aceite y humo, y mi vieja. Ay, mi vieja era el pilar, pero siempre con esa cara de cansancio que no se iba nunca. Ella limpiaba casas ajenas para sacar unos pesos extras, y yo la veía irse a las 6 de la mañana, con el delantal en la mochila, y volver al atardecer, con las manos agrietadas y los ojos hinchados de tanto fregar. Yo era la mayor de tres, ¿sabes? Tenía dos hermanos menores, un varón y una nena, y desde chica me tocaba cuidar de ellos porque mis viejos no daban abasto. Me acuerdo de las tardes en que la mamá salía y yo les daba de comer lo que había, pan con manteca o sopa de fideos si había suerte, y les contaba cuentos para que no lloraran. Pero en el fondo, yo también quería que alguien me cuidara a mí, tipo así, porque en casa no había mucho de eso. Mi viejo era de esos hombres que no hablaban sentimientos, ¿entendés? Si estabas triste te decía, aguantá, la vida es así, y se iba a tomar una birra con los amigos. Una vez, cuando tenía como 8 años, me caí de la bici y me abrí la rodilla. Sangraba un montón, y él me miró y dijo, no llores, boluda, que los hombres no lloran, aunque yo era una pendeja. Me curó con alcohol y una venda vieja, pero no me abrazó, no me preguntó si dolía el alma también. Eso me quedó grabado, ¿sabe? Como si el dolor físico fuera lo de menos, y el emocional. Ni se nombraba. Y mi vieja, pobrecita, ella sí quería, pero estaba tan rota por dentro. Me contaban que antes de casarse era alegre, bailaba en fiestas, pero con el matrimonio y los chicos, se apagó. Discutían mucho mis viejos, no a los gritos todo el tiempo, pero con ese silencio pesado que te ahoga. Él llegaba tarde, olía a perfume barato algunas noches, y ella lo confrontaba bajito, en la cocina, mientras yo fingía dormir en el cuarto de al lado. Una vez los escuché, era de noche, y mi vieja le decía, vos cambiás, no sos el mismo, y él respondía, deja de joder, estoy cansado. Al día siguiente, ella me abrazó fuerte mientras me peinaba para la escuela, y me dijo, nunca dejes que un hombre te apague, hija. Pero yo veía cómo ella se apagaba por él, cómo pedía permiso para todo, para salir con una amiga, para comprar algo para la casa. Pregúntale a tu padre, le decían las vecinas, y ella bajaba la cabeza. Eso me aterrorizaba, ¿sabe? De chica, jugaba a las muñecas y las ponía en parejas perfectas, pero siempre terminaba rompiendo la casa de juguete porque imaginaba que el papá se iba o controlaba todo. Tuve mis insegurancias desde entonces, tipo así, miedo a ser abandonada, a no valer lo suficiente. En la secundaria, era la que estudiaba mucho para salir de ahí. Soñaba con ser maestra o algo que me diera independencia, porque veía a mi vieja atrapada en esa rutina de sumisión. Tuve un novio chiquito, a los 15, un pibe del barrio que me llevaba a pasear en su bici, pero duró nada. Me dejó por otra porque era más linda. Me dolió tanto que no salí por meses. Me encerraba en el cuarto y lloraba mirando el techo, pensando que yo no era suficiente, que siempre iba a ser la que se queda sola. Mis amigas me decían, no seas tonta, hay miles. Pero en el fondo, ese miedo se me metió hondo, como una espina que no sale. Y la familia. Ay, en las reuniones, mis tíos hablaban de sus matrimonios como si fueran trofeos. El hombre manda, decían, y las tías asentían con una sonrisa falsa. Yo juraba que no iba a ser como ellas, que iba a encontrar a alguien que me viera como igual, no como una posesión. Pero la vida te juega sucio, ¿no? En esa época, después de terminar el secundario, empecé a laburar en una panadería, de cajera, y ahí conocí a gente que me abrió un poco los ojos. Una compañera, Marta, me contaba de su divorcio, cómo se había casado joven y terminó pidiendo permiso para respirar, y yo la escuchaba embobada, pensando, yo no voy a caer en eso. Sin embargo, mis inseguranzas me seguían, ¿sabe? Me costaba confiar, siempre esperaba que me dejaran, que me traicionaran como a mi vieja.
Soñaba con un amor que me diera seguridad, que me hiciera sentir protegida sin controlarme. Pero en el fondo, tenía ese miedo de no merecerlo. Y así pasaban los años, laburando, ayudando en casa, viendo cómo mi hermano menor repetía los pasos de mi viejo, saliendo de noche y volviendo hecho un desastre. Yo me sentía responsable, tipo así, como si tuviera que salvarlos a todos, pero nadie me salvaba a mí, hasta que apareció él. Pero eso ya es otra parte. Me acuerdo que en ese momento de mi vida, a los 20 y pico, todavía cargaba con todo ese peso de la infancia, con el trauma de ver el amor como una jaula disfrazada de hogar. No me daba cuenta, pero estaba lista para repetir el patrón, buscando en un hombre esa aprobación que nunca tuve de chica. ¿Sabe? Ahora lo veo claro, pero en ese entonces solo quería sentirme segura por una vez en la vida. Bueno, mira, si me pongo a recordar cómo lo conocí a él, es como si volviera a esa panadería donde laburaba, con el olor a harina fresca y el ruido de la amasadora de fondo. ¿Sabe? Yo tenía 23 años, recién había dejado la idea de estudiar magisterio porque el dinero no alcanzaba, y me la pasaba de mañana a tarde detrás del mostrador, sonriendo a los clientes aunque por dentro me sintiera como un zombi. Era un lunes cualquiera, de esos grises de invierno en Buenos Aires, con la gente apurada por el mate cocido o las facturas para el desayuno. Entró él, con su campera de cuero gastada y el pelo un poco largo, pidiendo un par de medialunas y un café para llevar. Me miró fijo, no como los otros que ni registran tu cara, y me dijo, «Che, ¿vos siempre atendés acá o hoy tuve suerte?» Yo me reí, tipo así, nerviosa, porque hacía meses que no me tiraba un piropo decente, y le contesté, «Suerte tenés si no te quemas la lengua con el café». Se quedó charlando un rato, preguntó por mi nombre, y al final me dejó propina, pero no se fue del todo. Se sentó en una mesita de la vereda a tomar el café, mirándome de reojo cada tanto. Al día siguiente volvió, y al otro también. Empezamos a hablar de boludeces, ¿sabe? De la lluvia que no paraba, de los clientes pesados que pedían descuentos por nada, de cómo él laburaba en una agencia de autos, vendiendo fierros a gente que no podía pagarlos. Se llamaba Martín, tenía 27. Era de un barrio un poco más arriba que el mío, y tenía esa forma de hablar que te hacía sentir que eras la única en el mundo escuchándolo. Me contaba anécdotas de su laburo, como un cliente una vez le trajo un auto robado sin saberlo, y casi terminan en la comisaría, y yo me moría de risa, porque en mi vida todo era tan predecible, tan de rutina. Una tarde, cuando cerrábamos, me invitó a tomar un helado en la plaza de enfrente, y yo dije que sí, aunque por dentro me temblaba todo, tipo así, con ese miedo de siempre a que fuera una ilusión y me dejara colgada como el ex de la secundaria. Pero no. Caminamos bajo los árboles pelados del invierno, comiendo dulce de leche que se derretía en las manos frías, y él me tomó la mano por primera vez, suave, sin presionar, y me dijo, «Me gustás, sos diferente a las minas que conozco, tenés una luz que ilumina todo». Desde ahí, todo fluyó rápido, ¿sabe? Empezamos a salir casi todos los días después de mi turno. Me llevaba a caminar por el riachuelo, aunque olía a mugre, pero con él parecía romántico, como en las películas que veía de chica con mi vieja. Hablábamos de todo, de mis sueños de tener una casita propia algún día, no como la de mis viejos que se caía a pedazos, y él me prometía que íbamos a construir algo grande juntos. «Yo te voy a cuidar, nena», me decía, y yo me derretía, porque en mi familia nadie me había dicho algo así nunca. Sentía una seguridad que no conocía, tipo así, como si por fin alguien me viera de verdad, no como la hija mayor que tenía que arreglarlo todo. Me acuerdo de una noche, estábamos en su depto chiquito, comiendo pizza fría porque no sabíamos cocinar nada decente, y él me abrazó fuerte mientras veíamos una peli vieja en la tele, y me susurró, «Nunca te voy a dejar sola, sos mi todo». Yo lloré un poco, no sé por qué, de emoción pura, porque en ese momento creí que había encontrado mi refugio, el hombre que iba a romper el ciclo de mi infancia. Pasaron meses así, de novios, y todo era ideal, ¿sabe? Él me presentaba a sus amigos en asados los domingos, y yo me sentía parte de algo, no como una intrusa. Planeábamos el futuro como si fuera obvio, casarnos en 1 año o 2, cuando él ahorrara para un anillo decente, y tener una vida estable, quizás mudarnos a un barrio mejor, con un jardín chiquito para los chicos que vendrían después. Yo le hablaba de mis inseguranzas, de cómo mi viejo controlaba todo, y mi vieja se perdía en eso, y él me juraba,
Conmigo va a ser distinto. Yo te voy a dar libertad, pero siempre juntos, como equipo. Me hacía sentir valorada, tipo así. Me compraba flores de la calle cuando pasaba por la panadería, o me mandaba mensajes tontos durante el día para que no me aburriera en el laburo. Una vez, para mi cumpleaños, me organizó una cena sorpresa con mis hermanos y mi vieja, en un restaurante simple pero lindo, y vi en sus ojos que era sincero, que me quería de verdad. Vas a ser la mejor esposa, me dijo esa noche, y yo lo creí al 100%, porque por primera vez en la vida sentía compañerismo real, no esa sumisión que veía en casa, y la fe que le tenía. Ay, era ciega, ¿sabe? Pensaba que él era el antídoto a todo lo malo que había vivido, al abandono emocional de mi viejo, a las discusiones mudas de mis viejos, a mi miedo de no valer. Íbamos a misa los domingos, no porque fuéramos súper religiosos, pero él decía que Dios nos había cruzado por una razón, y yo asentía, imaginando una boda en la iglesia del barrio, con votos que prometieran eternidad. Me acuerdo de cómo idealizaba todo. Lo veía llegando a casa después del laburo, contándome su día, y yo cocinando algo rico, riéndonos de las pavadas. Vamos a ser felices para siempre, le decía yo, y él respondía, claro que sí, mi amor. Yo me encargo de que nada nos separe. En esas noches, acurrucados en su cama con sábanas que olían a él, sentía que por fin había encontrado mi lugar, esa seguridad que tanto anhelaba desde chica. No me daba cuenta de que estaba poniendo todo en sus manos, tipo así, como si él fuera el salvador y yo la que seguía, pero en ese momento era puro éxtasis, pura ilusión de un amor perfecto que borraba mis traumas. Ahora lo pienso y me da una mezcla de ternura y bronca, porque duró tan poco esa fase, pero en su momento era todo lo que necesitaba para creer que la vida me había dado una segunda chance. ¿Sabe? Si pudiera volver, le diría a esa yo de 23 que mirara mejor, pero bueno, el corazón no razona así. Bueno, mira, después de esos meses de novios que parecían sacados de un sueño, las cosas empezaron a avanzar como si nada pudiera pararlas, ¿sabe? Martín me propuso matrimonio un domingo de primavera, en la plaza donde nos habíamos besado por primera vez, con el sol calentando las baldosas y los jacarandás tirando flores violetas por todos lados. Estaba nervioso. Se le notaba en las manos temblorosas cuando sacó la cajita del bolsillo de su jean. Un anillo simple de oro con una piedrita chiquita que brillaba como si fuera un diamante. «Cásate conmigo, por favor. Quiero que seamos una familia de verdad», me dijo. Y yo, con el corazón en la garganta, le dije que sí sin pensarlo 2 veces, llorando como una tonta mientras la gente alrededor aplaudía sin saber por qué. Me acuerdo de cómo me puse el anillo en el dedo, y sentí que era el cierre de todo lo malo de mi infancia, tipo así, como si ese pedacito de metal me prometiera que nunca más iba a sentirme sola o controlada. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia chiquita en la iglesia del barrio. Nada lujoso porque no teníamos plata para más, pero para mí fue perfecto. Mi vieja lloró todo el tiempo, me abrazó fuerte antes de entrar y me susurró: «Sé fuerte, hija, pero no te pierdas por él». Aunque yo la miré sonriendo, pensando que conmigo iba a ser distinto, que Martín no era como mi viejo. Él estaba guapo con su traje prestado de un primo, y cuando nos dimos el sí, me besó suave, delante del cura y los pocos invitados, mis hermanos, sus padres que venían del interior y habían viajado en bondi, y unas tías que trajeron facturas caseras para la recepción en el salón parroquial. Bailamos un vals torpe, yo con un vestido blanco que me había cosido mi vieja con retazos de tela barata, y él me hacía girar riendo, diciendo: «Ahora sos mía para siempre, mi reina». Esa noche, en un hotelito de mala muerte que alquilamos por una noche, nos amamos como si el mundo se acabara, y yo me sentía completa, segura, como si por fin hubiera encontrado mi lugar en la vida. Con el tiempo, las cosas se estabilizaron de una forma que me hacía sentir que todo valía la pena, ¿sabe? Al principio, nos mudamos a un departamentito en alquiler en un edificio viejo de La Plata, porque Martín había cambiado de laburo y se mudó con una concesionaria más grande allá, vendiendo autos de gama media a familias como la nuestra. Yo dejé la panadería, aunque me dolió un poco porque era mi rutina, y empecé a laburar en una secretaría de una escuela cercana, atendiendo padres y archivando papeles, nada glamoroso pero estable, con un sueldo que nos ayudaba a pagar las cuotas. El depto era chiquito, 2 ambientes con balcón que daba a una calle ruidosa, pero lo hicimos nuestro.
Pintamos las paredes de un amarillo pálido que Martín eligió porque decía que alegraba el día, y compramos un sofá usado en una feria que olía a naftalina al principio, pero que se convirtió en nuestro nido para ver tele los fines de semana. Cocinar juntos era lo mejor. Tipo así. Él llegaba del laburo con bolsas de supermercado, y yo preparaba milanesas con puré, riéndonos cuando se quemaba el aceite o cuando él intentaba cortar las papas y terminaba con los dedos llenos de tierra. La rutina se armó sola y era linda, ¿sabe? Los días de semana nos levantábamos a las 6:30. Él se duchaba primero porque los hombres tardan menos, bromeaba, y yo le preparaba el mate en la cocina chiquita, con la radio sonando tangos viejos que mi vieja me había enseñado a querer. Me iba a la escuela caminando, 10 cuadras bajo el sol o la lluvia, y volvía a las 5 para encontrarlo ya en casa, cambiando de canal en la tele mientras leía el diario. Hablábamos del día, de cómo un cliente le había regateado un auto, o de una nena en la escuela que había hecho un dibujo para mí, y cenábamos sentados en la mesita de fórmica, planeando el futuro. Vamos a ahorrar para una casa propia, decía él, y yo asentía emocionada, imaginando un patio con parrilla donde invitaríamos a la familia. Los domingos eran sagrados, asado en el balcón con amigos del barrio, cerveza fría en vasos plásticos, y yo sirviendo ensalada mientras Martín contaba chistes que hacían reír a todos. Me sentía valorada, tipo así. Él me pedía opinión para todo, desde qué cortinas poner hasta cómo invertir los ahorros, y yo pensaba, esto es lo que mi vieja nunca tuvo, un compañero de verdad. Pasaron 2 años así, y las conquistas empezaron a llegar, una por una, como premios por aguantar la lucha diaria. Martín subió de puesto en la concesionaria, se volvió jefe de ventas, y con el aumento alquilamos un depto más grande en un edificio con ascensor, en un barrio un poco más tranqui, cerca de un parque donde paseábamos los fines de semana. Compramos electrodomésticos a cuotas, una heladera nueva que zumbaba bajito en la cocina, una tele color de 21 pulgadas que nos permitió ver novelas juntos acurrucados en el sofá, y hasta una máquina de coser para mí, porque soñaba con hacer ropa para cuando tuviéramos chicos. Hablábamos de hijos todo el tiempo, ¿sabe? Primero la estabilidad, decía él. Pero pronto, un varoncito que se parezca a mí y una nena como vos, con tus ojos. Yo me emocionaba, imaginando cunas en el cuarto extra y noches de insomnio compartidos, y empecé a dejar el anticonceptivo, aunque no pasaba nada todavía, pero no nos preocupaba, porque la vida iba bien. En el laburo mío, me ascendieron a secretaria principal, con un escritorio propio y un teléfono que sonaba todo el día, y Martín lo celebró con una cena en un restaurante italiano, donde me regaló un collar de perlas falsas que me ponía cada mañana para sentirme linda. Emocionalmente, era como si hubiéramos construido un fuerte, tipo así, inquebrantable. Viajamos una vez a Mar del Plata en micro, por nuestro aniversario, durmiendo apretados en un hotel frente al mar, caminando por la playa con los pies en la arena fría y comiendo choripanes en la Rambla. Él me escribía notitas en el espejo del baño con jabón. Te amo, mi vida. Y yo las borraba riendo, pero las guardaba en el corazón. Mi familia lo adoraba. Mi vieja lo abrazaba en las visitas y le decía, cuídala bien, es mi joya. Y mis hermanos lo veían como un hermano mayor, pidiéndole consejos para sus vidas. Yo me sentía estable por primera vez, ¿sabe? Sin los miedos de la infancia acechando, como si el matrimonio hubiera sellado todo. Planeábamos comprar una casa en las afueras, quizás en 2005, con un jardín para plantar flores, y hasta fuimos a ver planos en una inmobiliaria, emocionados como chicos. Esto es para siempre, me repetía yo en las noches, mientras él dormía a mi lado, roncando suave, y yo lo besaba en la frente, agradecida por esa paz que tanto había soñado. No me daba cuenta de que, en el fondo, empezaba a depender de su aprobación para todo, pero en ese momento era pura felicidad, el pico de una vida que parecía perfecta. Ay, si hubiera sabido que la estabilidad era solo una ilusión temporal. Pero bueno, uno vive el día a día, ¿no? Bueno, mira, si me pongo a pensar en cómo empezaron a cambiar las cosas, es como si todo se volviera borroso en mi cabeza, ¿sabe? Al principio, después de esos años de estabilidad que me tenían tan contenta, con el depto nuevo y los planes de la casa, Martín empezó a llegar más tarde del laburo, tipo así, no todas las noches, pero lo suficiente como para que yo me quedara sola en la cocina, revolviendo la olla con el guiso que se enfriaba, esperando que abriera la puerta con su «Hola, mi amor», de siempre. Yo le preguntaba «¿Qué pasó? ¿Se complicó el día?»
Y él respondía con un beso rápido en la mejilla y un «nada, boludeces del jefe. No te preocupes». Pero en el fondo, notaba que sus ojos no se quedaban fijos en mí como antes, que miraban el teléfono o la tele mientras comía, mascando despacio sin decir mucho. Me decía a mí misma que era normal, ¿sabe? Que el trabajo lo absorbía porque quería darnos lo mejor, que un hombre con responsabilidades se ponía así de vez en cuando, y yo lo justificaba pensando en cómo mi viejo llegaba destruido de la fábrica, así que no era para tanto, solo una fase. Pero empezaron los silencios. Ay, esos silencios que te pesan en el pecho como una piedra. Antes, las noches eran para charlar de todo, de la novela que veíamos o de lo que había pasado en la escuela. Pero ahora, cuando nos sentábamos en el sofá con el mate, él se quedaba callado, pasando canales sin parar, y si yo intentaba sacar un tema, tipo así, «Che, hoy una mamá me contó algo gracioso en la secretaría», él respondía con un «ajá» o un «sí, debe ser», sin preguntar más, como si mi voz fuera ruido de fondo. Me acuerdo de una vez. Era un martes de 2004. Volví temprano porque había llovido y la escuela cerró, y lo encontré en el balcón fumando un cigarrillo que no era de los suyos, mirando el parque de enfrente con cara de perdido. Le toqué el hombro suave y le dije, «¿Estás bien, amor? Pareces lejos». Y él se sobresaltó, apagó el pucho rápido y me sonrió forzado. «Sí, nena, pensando en el quilombo del concesionario, ventas bajas y el jefe me respira en la nuca». Yo lo abracé, queriendo que se desahogara como antes, pero solo me dio palmaditas en la espalda y cambió de tema a la cena, como si no quisiera entrar en detalles. En ese momento, sentí un pinchazo en el estómago, tipo así, como si algo se rompiera chiquito adentro, pero lo minimicé. Me culpé pensando que quizás yo estaba cansada del laburo y exageraba, que él necesitaba espacio para lidiar con su estrés, y seguí como si nada, preparando el asado para el domingo para animarlo. Y el distanciamiento emocional. Dios, eso fue lo que más me dolió sin que yo lo viera venir del todo, ¿sabe? Antes, me tocaba todo el tiempo, un roce en la mano al pasar, un beso en la nuca mientras lavaba los platos, pero de a poco, eso se fue apagando, como una vela que se consume sin que notes. Empezó a dormir de lado, dándome la espalda, diciendo que roncaba menos así, y yo me acurrucaba contra él igual, pero sentía su cuerpo tenso, como si no quisiera que me acercara mucho. Una noche, en la cama, intenté ser juguetona. Como en los primeros tiempos, le pasé la mano por el pecho y le susurré, «Te extrañé hoy», y él se rió bajito, pero se apartó un poco, murmurando, «Estoy muerto de cansado, mañana, dale». Yo me quedé mirando el techo en la oscuridad, con el corazón latiendo fuerte, preguntándome si era mi culpa, si quizás había engordado un poco con los años, o si no era tan atractiva como las minas que veía en las revistas que él hojeaba ahora en el baño. Me culpaba, tipo así, pensando que tenía que esforzarme más, ponerme linda para él, así que empecé a maquillarme más para ir al laburo, a comprarme ropa ajustada con el sueldo, creyendo que si lo hacía sentir deseado, volvería a esa intimidad. Pero nada cambiaba, y en las mañanas, cuando le preparaba el mate, él lo tomaba de pie, mirando el reloj, y salía apurado sin el beso de despedida de antes. Después vinieron los cambios de valores, que al principio me parecieron boludeces, ¿sabe? Martín siempre había sido simple, como yo, contento con el asado del domingo y la birra con amigos del barrio, pero de repente empezó a obsesionarse con el estatus. Tipo así, hablando todo el tiempo de autos de lujo que vendía, de cómo los jefes vivían en countries con piscinas, y yo le respondía, «Nosotros estamos bien así, con lo nuestro». Pero él ponía cara de que no entendía, como si mi conformidad fuera un freno. Una vez, en una cena con sus compañeros de laburo, que invitamos al Depto porque él insistió, noté cómo los miraba a ellos, con sus relojes caros y camisas planchadas, y al volver a casa me dijo, «Che, tendríamos que mudarnos a un lugar mejor. Acá todo es viejo, no pega con mi puesto ahora». Yo me quedé helada, porque amaba ese Depto, con sus recuerdos, pero él siguió, «Mira, fulano tiene una casa en la Plata Norte, con garage para 2 autos, eso es vida». Y yo asentí, aunque por dentro me dolía, pensando que quizás yo no era suficiente para ese mundo nuevo que él quería. Empecé a sentirme chiquita, ¿sabe? Como si mis sueños de una casa simple con jardín no valieran, y para no pelear, le dije, «Bueno, pensémoslo».
pero en el fondo me justificaba diciendo que era ambicioso por nosotros, que yo tenía que adaptarme. Y las críticas. Ay, esas venían disfrazadas de bromas, tipo así, que duelen más porque no podés enojarte sin parecer sensible. Empezó con pavadas. Yo llegaba del laburo con el pelo revuelto por el viento, y él me decía riendo, «Pareces una loca, ¿no te podés peinar antes de entrar?» Y yo me reía con él, arreglándome el pelo, pero después me miraba en el espejo y dudaba. O cuando cocinaba algo que no le gustaba del todo, como un estofado con más verduras porque el doctor me había dicho que comiera sano, y él probaba y soltaba, «Está bueno, pero no tanto como el de tu vieja, ¿eh?», con una guiñada, y yo me tragaba el nudo en la garganta pensando, «Quizás tiene razón, no soy tan buena cocinera». Una tarde estaba probándome un vestido para una fiesta de la escuela, y entré al cuarto girando, preguntándole, «¿Qué tal?». Y él, desde la cama con el diario, levantó la vista y dijo, «Te queda apretado, mostrás todo. No sé si es para una fiesta familiar». Y se rió como si fuera un chiste. Pero yo me quité el vestido rápido, sintiendo calor en las mejillas, y elegí otro más suelto, culpándome por querer llamar la atención. No lo confrontaba, ¿sabe? Porque en el fondo quería que me aprobara, que volviera a mirarme como al principio, y minimizaba todo diciendo, «Es su forma de ser, me quiere pero es directo». Aunque por las noches, sola en la cama mientras él roncaba, lágrimas me corrían por la cara, preguntándome qué había hecho mal para que me viera así. Poco a poco, empecé a sentir que algo estaba realmente equivocado. Tipo así, no solo una fase, sino un vacío que se agrandaba. Fue en el 2005, cerca del aniversario, cuando planeamos un viaje chiquito a Tandil, pero él canceló a último momento por un cliente importante, y yo me quedé en casa, mirando las valijas armadas en el pasillo, con el corazón hecho pedazos. Llamé a mi vieja esa noche, llorando bajito en el baño para que no me oyera, y le conté un poco. «Mamá, no sé, se aleja, pero quizás soy yo la que exagera». Y ella me dijo, «Hija, no te dejes apagar. Háblale». Pero yo no quise. Tenía miedo de perderlo, de confirmar que el cuento de hadas se acababa. Intenté perdonarlo todo, cocinando sus platos favoritos, mandándole mensajes dulces al laburo. Incluso fui a la concesionaria una vez con un termo de mate para sorprenderlo. Pero lo vi ahí, charlando con una secretaria nueva, riendo de una forma que no me hacía a mí hace meses, y sentí un golpe en el pecho, como si el aire se me acabara. Me fui sin entrar, justificándome con «está ocupado normal». Pero esa noche, cuando volvió, le pregunté suave, «¿Todo bien con el equipo?». Y él me miró raro. «Sí, ¿por qué?». Y yo bajé la cabeza, tragándome las dudas. Me culpaba tanto, ¿sabe? Pensaba que si era más paciente, más linda, más todo, volvería, pero el nudo en la garganta crecía, y empezaba a darme cuenta, aunque lo negara, que la confianza se estaba rompiendo, pedacito a pedacito, como un vidrio que no ves agrietarse hasta que estalla. Ay, si hubiera hablado antes. Pero el miedo me paralizaba, tipo así, el mismo de la infancia, de quedarme sola si empujaba demasiado. Bueno, mira, llegó un punto en que ya no pude seguir justificando nada, ¿sabe? Era como si el peso de todos esos silencios y distancias me hubiera aplastado de golpe, y todo explotó en una noche que todavía me revuelve el estómago cuando la recuerdo. Fue en el invierno del 2006, tipo así. Un jueves de esos fríos que te calan hasta los huesos. Y yo había llegado del laburo con un ramo de flores que compré en la esquina, pensando que quizás un gesto tonto podía revivir algo, porque en los últimos meses las cosas se habían puesto peores, con él saliendo más, llegando con excusas de reuniones con proveedores que olían a perfume ajeno, y yo fingiendo que no notaba nada para no romper el frágil equilibrio que quedaba. Preparé una cena especial, fideos con tuco como le gustaban a él de chico. Puse la mesa con el mantel bueno que habíamos comprado en cuotas, y encendí una vela chiquita en el centro, porque quería que pareciera romántico, que volviéramos a ser nosotros. Él entró tarde, como siempre, con la corbata floja y los ojos rojos de tanto laburo o lo que fuera, y yo le sonreí desde la cocina, diciendo, «Pasa, amor, sentate, te hice tu favorito». Pero él miró la mesa y soltó un suspiro, como si le pesara, y se dejó caer en la silla murmurando, «Estoy recansado, nena. Comamos rápido que mañana tengo que levantarme temprano». Intenté charlar, ¿sabe?
Le conté del día en la escuela, de cómo una nena me había dibujado una familia feliz con papá, mamá y un perrito, pensando que eso lo enternecería, que recordaría nuestros planes de hijos, pero él solo picoteaba la comida, mirando el celular cada 2 minutos, y cuando le pregunté, ¿todo bien? Pareces lejos otra vez. Explotó. Se levantó de golpe, tirando la servilleta en el plato, y me miró con una cara que no le conocía, tipo así, mezcla de bronca y lástima, y dijo, mira, no aguanto más esta rutina, vos acá con tus cositas de siempre, y yo sintiéndome atrapado. No sos la misma de antes, o quizás yo cambié, no sé, pero esto no va. Me quedé helada, con el tenedor en la mano, sintiendo que el mundo se me caía encima, y le pregunté tartamudeando, ¿qué quieres decir? Hablemos, por favor, podemos arreglarlo. Pero él negó con la cabeza, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, y soltó lo que me destrozó. Hay otra, ¿ok? Una mina del laburo, joven, con ganas de todo, no como vos que te quedas en lo mismo. Me hace sentir vivo, no esta. Esta cárcel de depto y cenas. Lágrimas me empezaron a correr por la cara sin control, y yo me levanté para abrazarlo, suplicando, no, Martín, por favor, yo te amo, cambiemos lo que sea, no me dejes así. Pero él se apartó, agarrando su campera del perchero, y me dijo, lo siento, pero se terminó. Mañana busco mis cosas. Salió dando un portazo, y yo me quedé ahí, en el piso de la cocina, con los fideos fríos y la vela parpadeando, sollozando hasta que me dolió el pecho, como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. Los días siguientes fueron un infierno, ¿sabe? Él no volvió esa noche, durmió en un hotel cerca del laburo, y al otro día vino con un bolso y un amigo para llevarse la ropa, los libros y hasta el sofá que tanto queríamos, sin mirarme mucho a los ojos, solo diciendo, firma los papeles cuando te mande el abogado, va a ser rápido. Yo andaba como zombi por la casa, tocando sus cosas que quedaban, como la foto nuestra en la mesita de luz donde sonreíamos en la playa de Mar del Plata, y lloraba hasta quedarme sin fuerzas, sintiendo una confusión que me ahogaba. ¿Cómo había pasado? ¿Dónde me equivoqué? Llamé a mi vieja esa misma semana, y ella vino corriendo en colectivo. Me abrazó fuerte en la puerta y me dijo, hija, salí de esto, no sos vos la rota. Pero por dentro me sentía perdida, como si toda la seguridad que él me había dado se evaporara, dejando un vacío que dolía físico, en el estómago y en la cabeza. El divorcio fue un trámite frío, en un estudio jurídico de La Plata, firmando papeles con fecha de matrimonio y todo, y cuando el juez lo declaró disuelto, en una audiencia chiquita donde ni él se presentó, yo salí a la calle temblando, con la lluvia mojándome la cara mezclada con lágrimas, pensando, esto es real, se fue, y yo me quedé sola otra vez. Pero mira, de esa ruptura tan brutal, tipo así, con el impacto psicológico que me dejó hecha pedazos, empecé a reconstruirme pedacito a pedacito, aunque tardó. ¿Sabe? Al principio, eran noches enteras sin dormir, mirando el techo del depto vacío que ahora me parecía una tumba, reviviendo cada señal que ignoré. Los silencios que eran gritos mudos, las críticas que me iban erosionando la autoestima, el distanciamiento que era su forma de irse antes de irse de verdad. Me culpaba mucho, pensando que si hubiera hablado antes, si no hubiera minimizado todo por miedo al abandono de mi infancia, quizás. Pero no, ahora lo veo claro. Los signos estaban ahí todo el tiempo, desde que empezó a obsesionarse con el estatus y a pedirme permiso implícito para todo. No, espera, era yo la que pedía permiso para sentirme bien, para cuestionarlo, porque le había dado tanto poder. Hablé con una terapeuta después, una mujer mayor que me escuchaba sin juzgar en un consultorio chiquito con olor a lavanda, y ahí solté todo. El trauma de mi vieja sumisa, mis inseguranzas de chica que me hicieron idealizarlo como salvador, y cómo él, sin querer o queriendo, me había metido en la misma jaula que juré evitar. Los abusos emocionales son sutiles, me dijo ella, y vos los perdonaste porque tenías hambre de amor. Y eso me pegó fuerte, porque era verdad. Había roto la confianza yo misma al no ver que su cambio de valores era una traición a lo que prometimos. Con el tiempo, empecé a amadurecer, ¿sabe? Volví a la panadería del barrio por un rato, para sentirme útil sin presiones, y reconecté con mis amigas que me habían dicho no ignores las banderas rojas, pero que yo no escuché. Aprendí que la seguridad no viene de un hombre que te promete el mundo, sino de uno mismo,
de no pedir permiso para ser feliz. Dejé el depto, me mudé con mi vieja por unos meses, y juntas plantamos flores en el patio chiquito, riéndonos de boludeces como en mis recuerdos de infancia, pero ahora sin el peso. Empecé a estudiar de nuevo, un curso de administración a la noche, porque quise independencia real, no la que depende de un sueldo ajeno, y emocionalmente. Ay, reconstruirme fue como armar un rompecabezas con piezas rotas, pero salí más fuerte, con la conciencia de que esos miedos de abandono no me definen, que merezco un amor que no controle ni distancie. Ahora, a los 30 y pico, miro atrás y pienso, los señales estaban ahí. El silencio era la traición. El cambio era el fin, y aunque duele, me da orgullo haber crecido, haber roto el ciclo de mi familia. No busco venganza ni nada, solo paz. Y si algún día encuentro a alguien, va a ser de igual a igual, sin jaulas. ¿Sabe? Al final, el divorcio no fue el fin, fue mi comienzo, y eso me salvó.